Mi nombre es Rodolfo Arias, nací en el año de 1963 en la ciudad de San Salvador, El Salvador, Centroamérica, y me tocó vivir de niño y de joven en medio de un conflicto en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra ciudad y nuestro país. Y mientras yo me desarrollaba siendo de una familia humilde, quizá la palabra humilde no es la correcta, una familia pobre de bajos recursos, me tocó, como la mayoría de los latinoamericanos, empezar a trabajar de niño. Y recuerdo que por guianza de mi papá entré yo a trabajar en una imprenta como aprendiz, y lo único que alcancé en cuestión de unos 2 años fue llegar a medio operario, como le llamaban. Pero en ese desarrollo y en mi juventud, mientras estudiaba en la escuela nocturna, había inquietudes en mi corazón. Estas inquietudes, que las fui abrigando y dándole una mayor forma mientras yo crecía y dejaba de ser niño y me convertía en un adolescente, eran las inquietudes sobre Dios, sobre las cosas espirituales. Me daba miedo cuando, si había algún fallecimiento en la familia, había que ir al velorio y luego al cementerio. Yo no era muy bueno para andar en esos lugares, no me sentía muy cómodo. Pero el asunto es que por 20 años de mi vida, yo estuve con muchas inquietudes y preguntas con relación a qué después de la muerte. Creo que parte de estas inquietudes desde mi niñez yo busqué a Dios de cierta manera. Y lo único que había en mi familia pues era la iglesia tradicional popular. Y aunque mi papá leía la Biblia y tenía algunas tías muy religiosas, realmente nadie logró dar las respuestas que tenía yo en mi corazón. Esto me llevó al punto que para allá por el año más o menos 78, 79 por ahí, yo me interesara en hacer la confirmación, como se acostumbra hacer en la iglesia tradicional. Y todo mi movimiento fue acercarme a un cura, a un sacerdote, porque quería hacer de alguna manera una amistad a fin de que me pudiera él contestar las preguntas que yo tenía. Yo consideraba de que esta era una persona preparada, estudiada, y que iba a tener respuestas. Me recuerdo haberme acercado a una iglesia que se llamaba, y en Nuestra Señora de Concepción, el padre se llamaba Rafael, era su primer nombre, no recuerdo su apellido, en la ciudad donde recién nos habíamos movido con mi familia, por cuestiones de tratar de mejorar nuestra vida, en la Nueva San Salvador. Y resulta que cuando finalmente logro llegar a acercarme al padre y preguntarle sobre estas cosas, lamentablemente la respuesta de él nunca fue una respuesta bíblica, sino que fue una respuesta religiosa, filosófica, que realmente no llenó mis expectativas ni mi necesidad. Entonces, esta situación me dejó siempre con inquietud. ¿Y qué después de la muerte? Y ese era mi temor y era mi pregunta. Pero en ese proceso estaba. Llegó un punto en mi vida, recuerdo que fueron como unos 3 meses, donde hubo una hambre de Dios en mi corazón, al punto que yo empecé a ir 3 veces por semana a escuchar la misa. Era lo único que yo conocía de Dios, era lo único que yo sabía y era lo único que a mi entender existía para poder encontrar a Dios. Y en esas idas y venidas, siendo yo un muchacho ya de 19 años, yo me sentía con un vacío terrible en mi corazón. No estaba en drogas, no tenía problemas de alcoholismo, no estaba decepcionado porque alguna muchacha me hubiera dejado, no estaba pasando por problemas tampoco familiares en el matrimonio de mi padre y de mi madre, no. Estaba relativamente bien, pero vino un hambre de Dios a mi corazón. No sé si usted se identificará con esto conmigo, pero eso me llevó a ir 3 veces a la semana a la misa. Y lamentablemente, así como entraba, así salía de vacío, y para el tercer mes me empecé a sentir frustrado. Llegó un momento que en uno de esos lugares, terminando de oficiar el sacerdote, me fui al altar mayor y me hice a un lugar de la izquierda donde había un Cristo clavado, en un lugar un poco tétrico, oscuro. Pero ahí yo me puse de rodillas y me recuerdo que le dije: Dios, mirando ese Cristo ahí, pero si tú realmente existes, muéstrate mi vida.
si yo realmente te importo, muéstrate en mi vida, quiero saber que eres real, que existes y que yo te importo de alguna manera. Y recuerdo que dejé aquella oración así, con lágrimas en mis ojos, salí de aquel lugar con el vacío en mi corazón. Y para una semana o semana y media después de eso, alguien me invitó a una iglesia. Y esta fue una iglesia bautista en la ciudad de mi origen. Y ahí por primera vez oí el Evangelio de Jesucristo. Un señor vestido de traje, con corbata, con una gran Biblia, ante una multitud como de unas 3,000 personas, predicó un mensaje. Que cada palabra que aquel hombre decía iba llenando mi corazón, respondiendo a preguntas que yo tenía, y descubrí que era diferente ir a una clase de estas iglesias que a la iglesia que por 20 años yo había asistido. Descubrí que el mensaje tenía contenido y respondía a situaciones reales de la vida diaria. Finalmente, aquel hombre terminó su mensaje e hizo una pregunta. Y miren la pregunta que hizo. ¿Quiere usted recibir a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador? Inmediatamente, yo en mi mente, en cuestión de fracciones de segundo, yo dije, bueno, Dios, yo digo que te quiero conocer, que te ando buscando, y me están preguntando si te quiero recibir. Yo dije, ¿por qué no? Inmediatamente salté de mi silla, caminé al frente, y recuerdo que pasaron junto conmigo personas que yo no conocía, como unas 16 personas más. Y luego nos llevaron a una sala privada, y ahí vino este predicador con su Biblia abierta, y nos dijo, antes de que hagamos una oración, dijo, ¿tiene alguno de ustedes alguna pregunta? Bueno, yo tenía preguntas. Entonces recuerdo que yo levanté mi mano y le dije, sí, ¿cómo no? Yo tengo una pregunta. Y le dije, ¿existe el infierno? ¿Es real el infierno? Y aquel hombre con mucha paciencia abrió la Biblia, me llevó a los evangelios y me dijo, Señor Jesucristo dice en Lucas capítulo 16, así, 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 y me respondió la pregunta. Y me dijo, el infierno es un lugar real. Ahí van todas las personas que mueren sin Cristo. Y luego le dije, entonces, si existe el infierno, también existe el purgatorio. Y él me dijo, no, el purgatorio, la Biblia no lo registra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el purgatorio es un lugar inexistente. No hay sustancia bíblica para sostener esa doctrina. Esa doctrina viene de la iglesia tradicional. Bueno, y entonces yo seguí con mi pregunta, le digo, bueno, ¿y entonces es real el cielo? Y me dijo, sí, por supuesto. Y me llevó al libro de Apocalipsis y me habló del cielo. Cuando este hombre terminó de responder a mi pregunta, yo quedé satisfecho a aquellas inquietudes que por años había traído en mi alma. Finalmente ahí yo recibí a Cristo en mi corazón. Era el mes de enero de 1982. Para hacerle breve la historia, el siguiente mes fui bautizado en agua. Y en el mes de mayo de ese mismo mes, la iglesia, el pastor de la iglesia hizo un llamado para nuevos servidores y yo me ofrecí como un voluntario. Y así empecé a servir al Señor. Y en el mes de julio de ese mismo año, también la iglesia iniciaba un nuevo ciclo de clases de teología y yo me inscribí por primera vez para estudiar y prepararme para el ministerio. Nunca jamás pensé que yo llegaría a ser pastor. Mi motivación tampoco fue llegar a ser pastor. Es más, le confieso, sinceramente, yo a eso le tenía mucho temor, porque de alguna manera fui entendiendo las demandas que se le hace a un pastor si quiere realmente desarrollarse de la mejor manera posible sirviendo a Dios y a la comunidad. Entonces, así fueron mis inicios. Y me di cuenta al pasar año y medio que mi proceso había sido muy acelerado. Pero le doy gracias a Dios, porque en medio de todo eso, una de las cosas que aprendí en mi juventud, siendo todavía soltero, fue que el noviazgo no existía. Antes de conocer a Cristo, yo había manejado de diferentes maneras los noviazgos que no tenían nada que ver ni se parecían en lo más mínimo a las relaciones que se deben de establecer antes de casarse a la luz de la misma verdad bíblica. Y esto lo considero yo una gran bendición porque Dios me brindó la oportunidad de orar por mi esposa aún antes de conocerla. Al haber hecho eso, descubro después, ahora que tenemos 31 años de casados con Sarita Noemí, mi esposa, descubro que fue una gran bendición, porque yo pude orar por mi esposa sin conocerla, y Dios finalmente me concedió la petición de mi corazón. En efecto, nos conocimos ambos solteros, sirviendo al Señor en la iglesia. Y déjenme decirle que eso ha sido tan lindo para mí, para mis hijos,
para el matrimonio, para el ministerio mismo, que nos ha bendecido de gran manera. Nos libró Dios de errores, de equivocaciones, de dolor de cabeza, de lamentos, que no tuvimos que pasar por eso. Gracias a Dios. Entonces, eso es el año 82 cuando yo me entrego a Cristo y comienzo a servir a Dios en ese año después de bautizarme. Comienzo mi carrera como estudiante y estudié aproximadamente unas 30 materias, que era lo que se requería para graduarse de reverendo, pero yo definitivamente no tenía jamás la intención de ser un pastor. Yo siempre pensé que para llegar a ser pastor había tantas exigencias y demandas y mi temor era fallarle a Dios, fallarle a mi familia, fallarle a la iglesia. Yo no me iba a arriesgar a hacer eso. Pero realmente, como dice la Biblia, que los planes de Dios están por encima de los planes humanos. Dios me estaba realmente preparando para esto. Y fue hasta el año 85 que entonces contrajimos matrimonio con mi esposa, y de ahí para allá las cosas fueron mejorando en mi vida. Y así, dentro de todo mi desarrollo, llegué a servir como mujer, como diácono, como maestro de niños, como asistente de pastor de jóvenes, luego como pastor de jóvenes y luego como miembro directivo del board de la iglesia. Asistí a mi pastor en muchas tareas y pudimos ser útiles por muchos años en las iglesias donde yo estuve siendo parte. Luego, en el año 89, Dios trajo una palabra a mi corazón y aquí es donde nace el llamado para mi pastorado. Recuerdo que dentro de toda la palabra profética que Dios envió a mi vida, hubo una que decía: levanta la antorcha que te he dado y saca la espada. Y eso fue algo que marcó mi corazón. Luego, en ese mismo año 89, Dios nos dio a conocer que tenía planes para traernos a este país. Déjeme explicarle o decirle que nunca fue mi intención ni la de mi esposa ir a Estados Unidos. Siempre pensábamos que si era de viajar a otro país, sería tal vez Centro o Sudamérica, pero no Estados Unidos. Porque yo tenía un prejuicio, decía: todo el mundo agarra para Estados Unidos, ¿por qué no ir a otro lugar? Pero de nuevo, no es lo que uno quiere cuando uno es hijo de Dios, sino es lo que Dios quiere. Y recuerdo que cuando llegamos aquí en el año 90, una de las cosas que Dios me hizo ver y entender fue: me dijo el Señor, te he traído para que eduques a mi pueblo. Te he traído para que inspires a mi pueblo a tener fe, a fin de que crean verdaderamente en mí. Y a eso nos hemos dedicado desde el año 90. Actualmente, Roca de Salvación ya cumplió 20 años de estar sirviendo a la comunidad, y fue en el año 1996, en el mes de el mes de febrero, el 8 de febrero, que Roca de Salvación nace con 15 personas solamente. Y ahí iniciamos el servicio en la Spruce Avenue, en la misma ciudad de Rialto, en casa de la familia Serranía, Moisés y Lupita Serranía. Y ahí comenzó el ministerio. Luego ya no cabíamos en la sala, antes de 3 meses ya estábamos en el garage, y después tuvimos que salir de ahí porque de plano ya no cabíamos. Entonces nos movimos a la Cactus Avenue, al 1031 sur de la Cactus Avenue, donde yo vivía. Eran unos apartamentos y ahí había un salón social. Entonces ahí nos recibió la manager y nos abrió las puertas, gracias a Dios, y ahí llegamos siendo 70 personas. Pero luego, después de casi 3 meses, ya no cabíamos y tuvimos que desocupar el lugar. Entonces llegamos a la Linden, a la iglesia Church of God, se llama la Iglesia de Dios, Pentecostal, y ahí empezamos a reunirnos. Llegamos siendo entonces, no recuerdo cuántas personas, pero éramos un grupo considerable. Llegamos a ocupar la cocina y el comedor de esa iglesia, y para la vuelta de 4 meses más nos empezaron a rentar uno de los 2 templos que ellos tenían. De manera de que Dios nos dio un crecimiento bastante explosivo. En menos de 3 años éramos más de 300 personas, los niños no cabían. Estábamos siempre con gente de pie en el templo, y fue una manera como comenzamos. De ahí fue cuando vino la inspiración a mi corazón de que teníamos que tener un lugar propio. Agradezco a Dios por la iglesia que nos recibió, aunque tal vez no siempre fueron tan amables como lo esperábamos, pero todas esas inconveniencias sirvieron para inspirarnos y creerle a Dios de que podíamos tener nuestro propio lugar.
Justo hoy en día estamos a punto, confiados en Dios, de que tendremos los recursos para empezar a construir nuestras propias instalaciones. Recuerdo que para el año 2002 Dios nos dio una parcela de tierra de un poco más de 4 acres, que Dios nos concedió también por su bondad terminar de pagarla en cuestión de 3 años. Actualmente el lugar está completamente pagado, no debemos nada a nadie y estamos esperando en Dios que nos provea para empezar a construir. Así es como nace entonces Roca de Salvación y así es como hoy hemos podido extendernos a diferentes lugares y estamos con el ánimo sincero de seguir sirviendo a Dios, pero nuestro enfoque es familiar, nuestro enfoque es el matrimonio, nuestro enfoque son los niños, nuestro enfoque son los jóvenes. Y ahí queremos hacer el mejor trabajo posible. Oramos a Dios que nos dé gracia, que nos dé fuerzas, que nos dé salud, que nos dé recursos para poder servir a nuestra comunidad con sueños de tener una escuela propia, comenzando con un daycare y luego tener un banco de comida y hacer una especie de ferias para servir a la comunidad en la salud, en la inmigración, prestar nuestras instalaciones para capacitar a los pequeños comerciantes y a la microempresa en la área de finanzas y administración y tal vez traerles asesoría legal para que puedan desarrollar sus empresas y negocios. Mientras dentro de nuestra misma iglesia, los jóvenes que se gradúan de la high school, del college, de la universidad, como profesionales también aportan sus servicios a la iglesia y a nuestra comunidad. Así es que para nosotros va a ser una gran alegría que usted nos visite y si Dios le pone en su corazón que debe ser parte de nuestra iglesia, hay un lugar para usted en medio de nosotros, hay un lugar para cada uno de sus hijos, hay un lugar para su matrimonio y desde ya le damos la más cordial bienvenida y ahí donde está usted le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos su presente y bendecimos su futuro. Hasta una próxima oportunidad en que estaremos llegando hasta usted a través de este lente, de esta cámara. Y esperamos en Dios que usted, si no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, que lo tenga muy, pero muy pronto. Hasta pronto y bendiciones.